Del 5 al 8 de octubre tendrá lugar en Sevilla el Congreso Nacional de Semergen. ¿Cuál es el objetivo de esta nueva edición? Bueno, los congresos nacionales de Semergen y de atención primaria en general, el objetivo principal siempre es la parte de actualización en las competencias profesionales de los médicos de familia. Luego, además, es una forma de compartir experiencia en investigación y de compartir momentos con otros compañeros que una vez al año pues tenemos la oportunidad de encontrarnos en el Congreso. Semergen es una sociedad que es participativa y es una sociedad acogedora. Entonces, los congresos de Semergen se han convertido, bueno, pues en un encuentro anual donde los profesionales pues se reúnen para compartir experiencias y actualizarse en las múltiples competencias profesionales que debe de dominar un médico de familia. El lema de este año del Congreso es Tu encuentro de familia, precisamente. ¿Por qué se ha elegido este lema? Sí, precisamente pues en esa línea, o sea, porque representa el Congreso. Yo creo que los médicos de familia ya tienen todos los años un encuentro, una fecha donde saben que pueden compartir experiencias con médicos de toda España. O sea, son congresos con una afluencia importante. Hay en congresos prepandemia, en un congreso llegamos incluso a superar los 5.000 inscritos, por lo tanto tenemos una cantidad de actividades muy importante y bueno, yo creo que damos respuesta a las necesidades formativas de los médicos. Es difícil que en un momento, que en una mañana no haya alguna actividad que te llame la atención como para querer asistir. Y este año también hemos intentado eso, pues que aumentar la accesibilidad a las actividades lo máximo posible. ¿Esperáis recuperar esa asistencia que había antes de la pandemia? Las expectativas son buenas, nosotros esperamos que sí y bueno, de hecho ya las inscripciones que vamos teniendo, aún con el tiempo que falta todavía para el Congreso, bueno, pues nos confirman que las expectativas son buenas y probablemente lleguemos a los niveles prepandemia. ¿Cuáles son las principales líneas de debate que estarán presentes en el Congreso? Bueno, en el Congreso ahí tocamos diferentes aspectos. Tocamos, bueno, pues por relacionarlo con actividades concretas. Hay una actividad que es la precongresual que habla de inequidades en salud en atención primaria y donde ahí, bueno, pues vamos a tratar la situación actual de la atención primaria con análisis de la situación y, bueno, y propuestas de mejora. Luego analizamos, hay muchas actividades en el Congreso dentro del programa científico que bueno, lo que tratan es pues actualizar todas las competencias profesionales. O sea, Semergen hay 36 grupos de trabajo y todos llevan al menos una actividad científica, por lo tanto vamos a tocar todo el ámbito de las competencias profesionales del médico de familia. Y luego, bueno, pues hay actividades que tocan áreas más transversales, como pueden ser pues seguridad del paciente, gestión, hay una mesa de humanización, etcétera. Y luego, bueno, está la parte de investigación, donde los congresistas, bueno, pues aportan sus trabajos científicos y la parte de investigación en el Congreso también es un aspecto muy relevante. Comentabas que una de las conferencias que habrá en el Congreso es sobre la importancia de la comunicación. Esto está muy relacionado con la humanización de la medicina. No sé si es un problema que también queréis tocar en este Congreso. Sobre actividades de comunicación en el Congreso tenemos la conferencia final, la de clausura, que va a tratar sobre habilidades en comunicación, pues eso, tanto entre profesional y pacientes como en la comunicación dentro de los equipos de atención primaria entre los propios profesionales. Tenemos también otro taller que trata sobre abordaje del paciente hiperfrecuentador y paciente difícil. Y luego tenemos una mesa que le damos, es una mesa institucional de las más relevantes del Congreso, que es una mesa que trata sobre humanización de la atención sanitaria. La importancia de la comunicación a nivel de atención primaria, dentro del programa de la especialidad, o sea, hay cursos donde específicamente al residente de medicina familiar y comunitaria se le forma en entrevistas de comunicación. O sea, quizás la medicina de familia sea de las pocas especialidades donde esa parte más se cuida y más se forma a los futuros médicos.
Después de 15 años el Congreso vuelve a la capital andaluza. ¿Por qué Sevilla? Bueno, Sevilla es una maravilla de ciudad. Sevilla tiene una característica fundamental. Ya la envergadura de los congresos se emergen con el número de inscritos que hemos comentado que pueden llegar a tener, el número de actividades científicas que pueden llegar a superar las 150, 180, el número de ponentes tan importante. Necesitamos una ciudad que tenga una infraestructura, un palacio de congresos que pueda dar cabida a todo este número de congresistas y estas actividades. Entonces, bueno, pues Sevilla con su palacio de congresos, con FIBE 1 y 2, que tenemos los dos palacios, pues bueno, tiene capacidad para albergar la envergadura de un congreso como el nuestro. Y bueno, y luego Sevilla pues tiene otra característica importante, que siempre cuando acaba un congreso hay una parte fundamental que es el de relación. O sea, cuando acaba el congreso, bueno, pues una ciudad preciosa para pasear y compartirla con compañeros y compartir momentos de encuentro. ¿Cómo se encuentra la moral de los médicos de familia en estos momentos, después de todos los años que hemos pasado y que estamos pasando aún? La moral de los médicos de familia, mal, o sea, no puede ser de otra forma, o sea, la situación no es buena, sobre todo porque llevamos muchísimos años demandando que haya una apuesta real por la atención primaria. Arrastramos una falta de inversión muy importante, o sea, hay un déficit de profesionales en atención primaria importante. Y esa falta de inversión, esa falta de presencia en la universidad, esa falta de reconocimiento institucional y social sí que ha pasado mella. Después, más en la época de la pandemia. En la época de la pandemia, atención primaria ha sufrido muchísimo, porque para nosotros, para los médicos de familia, ese contacto con el paciente, la atención primaria hace siempre un abordaje integral con el paciente, hace una atención centrada en la persona, y para nosotros, igual que para el paciente es importante que el médico de familia, bueno, pues sea su soporte y el médico que lo siga a lo largo de toda su vida, para nosotros ese feedback positivo también es importante, y eso en la pandemia se ha roto con la consulta telefónica. Comentabas que uno de los aspectos importantes es que no se reconoce su labor. ¿Es así? ¿No se está reconociendo la labor del médico de familia? El deterioro de la atención primaria en los últimos años nos ha llevado a que yo, por ejemplo, que tengo más de 30 años de ejercicio como médico de familia, yo ahora llevo, por ejemplo, más de 20 años con el mismo cupo de pacientes. O sea, hay mujeres que bueno, pues le lleva el embarazo y ahora tengo a su hijo, ¿eh? Entonces conozco prácticamente toda la historia de la familia. Eso es un valor de la atención primaria inmenso. Con el déficit de profesionales ha habido muchos casos donde en un cupo los pacientes han tenido un montón de médicos diferentes a lo largo de todo un año. Entonces han perdido la esencia de la atención primaria, no saben valorar la importancia de ese valor de la continuidad, o sea, de decir dónde está mi médico de familia. Eso lo estamos perdiendo, y si no se recupera rápido, pues la atención primaria sufrirá bastante, porque eso afecta al reconocimiento. ¿Y cree que el Congreso puede ayudar a ese reconocimiento? ¿Es uno de los objetivos que tiene el Congreso? Los congresos son un foco donde se puede ver la actividad, o sea, la importante actividad que realizamos en los centros de salud. En los centros de salud en los últimos años, a pesar de la falta de inversión, cada vez hemos ido asumiendo más actividades. O sea, ahora mismo en los centros de salud, muchas actividades que se hacen en el hospital, como puede ser pues actividades de cirugía menor, infiltraciones, retinografía, planificación familiar, inserción de DIU, seguimiento del control del síndrome. Estamos hablando de una cantidad de actividades importantísimas que hemos ido asumiendo en los centros de salud. Y sin embargo, eso lo hemos seguido haciendo no solo con los mismos recursos, sino con menos. Pero claro, llega un momento que esa parte, que ya no es la labor directa asistencial de la consulta diaria, sino que bueno, pues todo lo que son las actividades programadas,
eso, pues como para realizar la ecografía o la cirugía, o esa parte se va resintiendo cuando tenemos déficit de personal y tenemos que cubrir a los compañeros que faltan. O sea, si un compañero falta y sus pacientes se reparten entre los demás, pues la consulta asistencial bloquea toda nuestra actividad. Pues muchas gracias, Rosa, por hablarnos de este futuro congreso, que estoy segura que va a ser un éxito. Gracias, bueno, y un placer. Gracias a ti.